Bendiciones. Soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Estamos iniciando esta oportunidad nuestro curso Hermenéutica Bíblica número 2. Como parte de nuestra disposición y propósito en esta temática, estaremos desarrollando métodos de interpretación bíblica basado en un material escrito por Rick Warren. Es un material en la que se provee diferentes métodos de comprensión bíblica y de análisis de la palabra de Dios. Así que estaremos desarrollando dicho contenido y proveyendo algunos ejemplos basados en el contenido que se está desarrollando. Espero sea de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Compartiré en pantalla el material que tenemos acá para ilustrar los ejercicios. Hermenéutica Bíblica 2. Si usted quisiera contactarme a través de mi correo floresmarcos44@gmail.com, puede hacerlo. Con gusto estaré proveyendo algo de información o explicación respecto del tema en desarrollo. Veamos entonces. El primer método que vamos a estar desarrollando es el método de estudio bíblico de resumen de capítulo. A veces nos hemos encontrado con la dificultad en entender el contenido de un capítulo. Leemos y no comprendemos. Estos métodos nos ayudarán de manera práctica y de manera metodológica cómo comprender el contenido que se desarrolla en un capítulo. Como ya es sabido y conocemos, la Biblia no fue escrita en dicha organización, capítulos y versículos. Esto fue posterior, pero el arreglo que se ha hecho permite tener una mejor metodología de enseñanza para comprender las temáticas que se desarrollan en un capítulo. ¿En qué consiste el resumen de capítulo? Hacer un resumen de capítulo implica la comprensión general del contenido de un capítulo, resumiendo los pensamientos centrales del capítulo. Resumir el capítulo no es decir lo que yo quiero, sino escribir o decir lo que el capítulo dice. ¿Y cómo se logra esto? Lo veremos en 10 pasos. Si usted sigue cada uno de estos pasos, al final comprenderá qué dice el versículo y habrá hecho un resumen apropiado del capítulo. Paso número 1. En el paso número 1, usted debe de escribir un título al capítulo. Independientemente cuál sea el capítulo, usted debe de escribirle un título. Me dirá, hermano, pero ya los capítulos tienen sus títulos. Claro, ya hay personas que han elaborado han organizado la palabra de Dios en capítulos y versículos y les han puesto un título a lo que ellos han aludido que el capítulo habla. Pero, ¿qué le parece si nosotros hacemos ese trabajo? Mucho más interesante. No dependamos de lo que dice el capítulo en el título que le han puesto algunos escritores, sino que hagámoslo nosotros. Eso es lo que implica la hermenéutica, hacer un trabajo nosotros, analizar, comprender lo que dice la lectura. Así que escríbale un título al capítulo. ¿Y cómo hará esto? Bueno, tiene que leer el capítulo las veces que sean necesarias hasta usted comprender lo que el capítulo dice. No necesita entender temáticas que ahí se están desarrollando, sino analizar cuáles son las ideas generales que ahí se están presentando. Es hacer una comprensión del capítulo.
Escribirle un título al capítulo, este título tiene que ser breve pero descriptivo. Eso significa que no tiene que ser un título extenso, sino un título corto, pero que resuma o describa lo que el capítulo dice específicamente. Por lo tanto, use a máximo 5 palabras, como máximo 5 palabras, para ponerle un título al capítulo, mínimo una palabra. Este título al capítulo tiene que ser llamativo y tiene que causar interés en la audiencia, ¿verdad? Para poder darle un título apropiado y correcto al capítulo y que sea llamativo e intrigante a la audiencia. Veamos el primer ejemplo. Vamos a estar basando nuestro ejemplo en Lucas capítulo 15. En este capítulo nosotros vamos a ponerle un título a todo el capítulo. Y el título que le vamos a poner es Perdido y Encontrado. Esas 2 palabras resume, describe todo lo que el capítulo dice. Recuerda que ella habla de la oveja perdida, la moneda perdida, del hijo pródigo. Entonces, estas 2 palabras o este título revelan, reflejan, describen el contenido del capítulo. Usted no debe de usar otra palabra u otro título que no sea acorde a la temática desarrollada en el capítulo. Paso número 2. En el paso 2, usted tiene que hacer un resumen del contenido del capítulo. Usted puede hacer un resumen parafraseando, diciéndolo con sus propias palabras, o puede hacer un resumen a través de presentando las ideas principales que se desarrollan en el capítulo. Esas son formas en que usted puede hacer un resumen. No va a copiar todo el capítulo, sino que usted va a resumir el contenido del capítulo. Como menciono, puede ser parafraseando o puede ser bosquejando, poniendo las ideas principales. No quiero decir que es un sermón. No, no es que va a escribir un sermón, sino que va a escribir las ideas principales que están desarrolladas en el capítulo. Por ejemplo, tenemos el ejercicio en Lucas 15. Eh, este capítulo contiene 3 parábolas. Versículo 3 al 7, la oveja perdida. 8 al 10, la moneda perdida. 11 al 32, el hijo perdido. Aquí usted observa que menciono, escribo los versículos y la idea que está en ese capítulo, en en esos versículos que estoy desarrollando, porque son 3 parábolas que ahí se desarrollan. Menciono versículo 8 al 10, la moneda perdida, y 11 al 32, el hijo perdido. Tome en cuenta esto. A la hora que usted hace su desarrollo del resumen, especifique los versículos de donde usted está sacando la idea para tener una mejor orientación del contenido del capítulo. Paso número 3. En el paso número 3, identifique los personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales en este capítulo? Usted debe de hacerse esa pregunta. ¿Por qué son los personajes principales? Si el capítulo que usted está estudiando hay pronombres como él, ella, ellos, y usted dice, ¿pero a quién se refiere? Probablemente usted tiene que ir a los capítulos previos o posteriores para averiguar de quién está hablando, quién está diciendo lo que en el capítulo de estudio usted está leyendo. Así que recuerde que los personajes principales deben de ser aquellos protagonistas del capítulo, los protagonistas, los personajes principales del capítulo. Así que tiene que seleccionar cuáles son. Veamos el ejemplo. En Lucas 15 siempre
¿Cuáles son los personajes principales de este capítulo? El pastor y la oveja perdida, la mujer y la moneda perdida, el padre y el hijo perdido. Ahí tenemos los tres personajes principales. Bien, paso número 4. Identifique el versículo clave. ¿Qué quiere decir versículo clave? Es el versículo que resume el argumento del escritor. Es el versículo que sea aplicable al argumento del escritor. Es el versículo principal. Por lo tanto, usted tiene que leer, 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 de manera que identifique qué versículo es clave, es importante, es trascendental en este capítulo, que le da sentido a este capítulo o que resume la idea que el autor está dando en este capítulo. Esto requiere mucho esfuerzo, mucha lectura y concentración. Veamos en el ejemplo de Lucas 15, el versículo escogido. Lucas 15:17 dice, les aseguro que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí tenemos el gozo celestial por un pecador arrepentido. Esa es la idea que está ahí presentándose en Lucas 15:17. Lo vemos tanto en la parábola del hijo pródigo, en la de la moneda perdida y en la de la oveja perdida. Ese versículo resume todo lo que se dice en el capítulo 15. Vamos al paso número 5. Identifique la palabra o palabras claves. A veces la palabra clave o palabras son aquellas que se repiten frecuentemente en el capítulo. No necesariamente debe repetirse constantemente. A veces se dice una vez la palabra, pero con una vez que se diga, esa palabra le da el sentido a todo el capítulo o resume todo el contenido del capítulo. Así que debe de ser muy cuidadoso para seleccionar esa palabra clave. Veamos en el ejemplo. Aquí tenemos dos palabras claves y que se repiten frecuentemente en el capítulo 15 de Lucas. Perdido y encontrado. Esas son las dos palabras claves. Y ahí especifico cuáles son los versículos que se están, donde se encuentran esas palabras. También vamos entonces el siguiente paso, paso número 6. ¿Qué desafíos o retos presenta el escritor del capítulo? En este caso, usted debe de hacerse las siguientes preguntas. ¿Hay algunas declaraciones que no comprendo en la lectura que he hecho? ¿Hay algún tema doctrinal que me gustaría profundizar y estudiar más? ¿O hay alguna palabra o una declaración que me llamó la atención en esta lectura que hice y la necesito estudiar más profundamente? Anótela y escríbala. Veamos el ejemplo, siempre en Lucas. Hay una frase que me llamó mucho la atención, de acuerdo a la lectura que usted hace, y dice, ¿qué quiere decir este versículo al hablar de 99 justos que no necesitan arrepentirse? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Hay 99 que no necesitan arrepentimiento? ¿Hay 99 justos? ¿Qué cuando dice allá el apóstol Pablo en Romanos, no hay justo ni aun uno? Y aquí dice que hay 99 justos. Entonces, esos son retos, son desafíos, son dificultades que a lo mejor usted necesita estudiar más. Escríbala, anótela, para poder tener eso en su conocimiento a la hora de estar explicando el capítulo que usted tiene, ¿verdad? En estudio. Cuando usted encuentra esos retos o esos desafíos, usted le va a dedicar un tiempo aparte para entender esos desafíos o esas declaraciones que le parecen interesantes, que le parecen confusas o que le causan dudas, y eso le va a permitir quizás investigar más o preguntar,
etcétera, ¿verdad? Se abre más el campo para que usted investigue más respecto a esas temáticas que necesita aclarar. Paso número 7. Elabore una lista de referencias bíblicas. Cuando hablo de referencias bíblicas son aquellos versículos o capítulos que hablan del mismo tema del capítulo en estudio. Es decir, ¿qué otros capítulos hablan de este tema? ¿O en qué otros libros de la Biblia encuentro este mismo desarrollo, esta misma historia? Las referencias son herramientas que ayudan a comprender el capítulo, porque usted va a tener otras perspectivas acerca de la temática que usted está desarrollando o investigando en su capítulo de estudio. Por eso es necesario conocer qué dijo Pedro respecto a esto, qué dijo Pablo, qué dijo Juan, qué dijo Jesús, qué dijo Moisés en el Antiguo Testamento, qué dijo, y así usted puede tener un cúmulo de referencias bíblicas para ampliar la comprensión de un tema, de una palabra determinada en su eh, capítulo de estudio. Por ello, le pedí a un principio que usted tenga una concordancia bíblica para tener esas referencias de otras citas bíblicas. Veamos el ejemplo. Lucas 15, 4 al 6. Esas son las citas que se relacionan. Cuando digo referencias cruzadas, son citas que se relacionan con el versículo o con las citas o con el tema que yo quiero investigar. En Lucas 15, Mateo 18, 11 al 14, Juan 10, 10 al 14, 1 Pedro 2, 25, Isaías 53, 6, Salmo 119, 176. Estas citas tienen una alusión a esta cita que se está eh, desarrollando acá. Paso número 8. Ver a Dios, a Cristo y al Espíritu. Es decir, en el capítulo, ¿qué se dice de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo? En el capítulo que estoy estudiando, ¿qué puedo aprender o qué se aprende del carácter de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo? Usted va a identificar qué dice el capítulo acerca de Dios, de su carácter, su naturaleza, etcétera, sus actitudes, sus características, etcétera, de Cristo y del Espíritu Santo. Veamos el ejemplo. En Lucas 15, ver a Cristo, la primera parábola, Jesús, el buen pastor, busca a la oveja perdida. En la segunda parábola, el Espíritu Santo, nuestro legítimo dueño, nos encuentra y restaura. En la tercera parábola, el Padre, que espera darnos la bienvenida al hogar. Usted ve allí, están eh, las tres personas que forman la divinidad. Así usted puede hacer su identificación acerca de Dios, de estas tres personalidades de la deidad. Vamos al versículo, paso número 8, enseñanzas centrales del capítulo. Al hablar de enseñanzas centrales, son aquellos principios más importantes que usted encuentra en el capítulo. ¿Qué quiere Dios que aprenda de este capítulo? ¿Qué dice este capítulo? ¿Qué enseña este capítulo? Pueden ser varias enseñanzas que usted puede sacar de un capítulo. ¿Cuál es el pensamiento central que el escritor está tratando de desarrollar en ese capítulo? Veámoslo en el ejemplo de Lucas 15. ¿Cuál será la enseñanza central? Piense. Bien, veamos si es lo que usted pensó. Enseñanzas centrales. Bueno, descubrimientos. El hijo se aleja diciendo, dame. Y regresa diciendo, hazme. Eso significa que su hijo se alejó de casa con soberbia, pero regresó a casa con humildad. ¿Pero qué hace Dios? Dios ama a los pecadores y espera anhelante que regrese. Esta es la enseñanza que encontramos allí. Si te fuiste de casa con soberbia,
Dios siempre te espera que regreses con un espíritu de humildad y Él está dispuesto a recibirte. Esa es la enseñanza que está dando allí. Veamos las características del hermano inmaduro. Es irascible, infantil, celoso, tiene perspectivas equivocadas, es quejumbroso. Esas son enseñanzas que está de este hermano inmaduro. Esas son enseñanzas y otras más que usted pueda identificar. Paso número 10. Aplicación de las enseñanzas a nuestra vida. De nada sirve encontrar enseñanzas sin aplicarlas a nuestra vida. Así que el paso 10 es necesario, fundamental. Usted debe de hacerse las preguntas. ¿Cómo puedo aplicar personalmente estas verdades a mi vida, a la iglesia, a mi familia, en mi trabajo? ¿Qué haré con estas verdades aprendidas? ¿Qué estoy dispuesto a hacer ante estas enseñanzas que Dios me ha revelado en la palabra y que a través de este estudio sistemático las he encontrado? Entonces, veamos en el ejemplo de Lucas 15. En cada una de las tres parábolas se hizo un esfuerzo concreto para recuperar lo que se había perdido. Muchos de mis amigos están perdidos sin Cristo, así que debo desarrollar un plan específico de testimonio para alcanzarlos con las buenas nuevas. Voy a comenzar a compartir mi fe con mi amigo Juan esta semana. Ahí está, ya es una aplicación práctica de la enseñanza del capítulo 15. Veamos ahora la tarea. Algunos capítulos que puede empezar a usar con el método de estudio bíblico de resumen de capítulo. Puede utilizar 1 Corintios 13, 2 Timoteo 2, 1 Juan 1 y Juan 17 o el Evangelio de Lucas capítulo por capítulo. Ya usted decide cuál de estos capítulos va a desarrollar. Aquí le presento un modelo para hacer su estudio. Esto lo hace usted manualmente o en computadora, como usted desee, y le salga mucho mejor. Si lo hace en computadora, pues qué bien, lo hace manual, también este esquema. Y allí va a desarrollar paso a paso cada uno de los puntos que están identificados. Hermanos, Dios les bendiga y espero sea de mucha bendición esta este curso y esta temática que estamos iniciando en esta oportunidad.